Hay mucha gente que empieza a ahorrar y se lanza a invertir sin antes responder a una pregunta vital. ¿Es el mercado eficiente? La respuesta a esta pregunta es muy importante, ya que de ella dependerá dónde vayas a invertir tu dinero. La eficiencia del mercado es un tema y un debate muy controvertido. Hay mucha gente a favor, pero también hay mucha gente en contra. Y de hecho, es la base principal de donde proviene el famoso debate de la inversión pasiva contra la inversión activa. Tenemos opiniones a favor, como por ejemplo la de John Bogle, que fue el fundador y consejero delegado de la empresa gestora de fondos de inversión de Vanguard Group, que decía: no conozco a ningún académico serio, gestor profesional, analista de valores o inversor individual que no esté de acuerdo con la teoría del mercado eficiente. El mercado de valores en sí mismo es exigente, establece un gran obstáculo que pocos inversores pueden superar. También tenemos opiniones en contra, como la del gran Warren Buffett, que ha batido al mercado durante muchos años y que como gestor activo se burla diciendo que cuanta más gente crea en el mercado eficiente, menos competencia para él como gestor. It's really quite useful if you had a merchant shipping business, if all of your competitors believe the world is flat, that it is a huge edge, because they will not take on any cargo to go to places that are beyond where they think they will fall off. And so we should be encouraging the teaching of efficient market theories in universities. Una vez tú extraes tus conclusiones y respondes a esa pregunta, es ahí cuando tu estilo de inversión se inclina hacia un lado o hacia el otro. Si crees que el mercado es eficiente, lo más probable es que inviertas en ETFs o fondos indexados, es decir, en el propio mercado. Y si por el contrario crees que el mercado es ineficiente, entonces es más probable que inviertas en fondos de inversión, en gestión activa, o incluso que formes, como yo mismo, tu propia cartera de acciones individuales. Este vídeo, por lo tanto, te interesa si tienes dinero o estás pensando en invertir dinero en bolsa, ya que te voy a explicar los principales conceptos y características que forman las bases del mercado o de la teoría del mercado eficiente, y también sus respectivas críticas. Esto lo haré con algunos ejemplos y además también al final te explicaré y te expondré mi propia conclusión y mi punto de vista. Antes de empezar por todo este contenido, tan solo te pido que te suscribas si aún no lo has hecho aquí debajo activando las notificaciones y dejes un gran like para apoyar esta comunidad de inversores particulares que estamos creando entre todos. Y como digo, la intención de este vídeo es que si aún no tienes un perfil definido y no sabes responder a esta pregunta de si el mercado es eficiente, acabes sabiéndolo. Por lo tanto, estoy muy interesado en que me dejes tu comentario diciéndome cuál es tu respuesta a la pregunta. Y antes de empezar con el vídeo, quería deciros que si os estáis formando como inversores, ya sea a nivel profesional para trabajar en el sector o simplemente para gestionar vuestra propia cartera y vuestro propio dinero, y queréis aprender conceptos como el que veremos en este vídeo de la ineficiencia de mercado, una muy buena opción es hacer el máster de Value Investing de OMA. Se trata de un máster que yo mismo estoy cursando, en el que aprenderéis a invertir a partir del Value Investing y la teoría del ciclo económico austriaco. El máster, que dura un año académico, se puede hacer tanto online como presencial. En él aprenderéis a invertir bajo la metodología del Value Investing, que han utilizado grandísimos inversores como Benjamin Graham, Warren Buffett o Charlie Munger, incluyendo también el estudio de la contabilidad y la valoración de empresas, además de añadir una parte muy interesante de economía. Esto concluye con un proyecto de fin de máster que se basa en realizar y presentar una tesis de inversión. Lo que más destacaría son los profesores, puesto que son de mucha calidad, como por ejemplo Juan Ramón Rayo, Carlos Santiso, gestor de Icaria Capital, Mario de la Fuente, director financiero de Bestinver, Javier Ruiz, gestor de Oros Asset Management, y si os fijáis, lo más interesante es que muchos de los profesores no tienen un perfil solo teórico, sino que son gestores reales que saben lo que es ganar y perder dinero invirtiendo, y se nota en sus explicaciones y sus tesis. Por lo tanto, si queréis cursar este máster y este programa, os dejo el link en la descripción, ya que el máster empieza en octubre, pero hay plazas limitadas. Y si quieres seguir profundizando sobre el tema, te dejo aquí un vídeo que he subido recientemente con uno de los profesores del máster, Carlos Santiso, que hace una masterclass sobre cómo invertir en acciones de calidad y en situaciones especiales, y también te dejo este otro donde resumo las diferentes opciones que tenemos como inversores para formarnos, ya sea a nivel profesional o simplemente porque queremos gestionar nuestros ahorros, empezando desde qué carrera estudiar,
pasando al máster, MBA, estudiar quizá el CFA, el EFPA, etc. Tenéis todas las opciones y traigo a expertos de cada área para que las explique. Empezamos por las características de un mercado eficiente. La teoría del mercado eficiente básicamente nos dice como concepto principal que el precio de las acciones en todo momento representa su valor intrínseco o su valor real, su valor justificado. Es decir, que si el mercado no fuera eficiente, en otras palabras fuera ineficiente, nosotros entonces podríamos ser capaces de buscar compañías con precios que se desvíen del valor real que nosotros calculamos, valorándolas así de la manera correcta y viendo algo que el mercado no está sabiendo reconocer. De esa manera tendríamos la capacidad de encontrar empresas tanto infravaloradas como sobrevaloradas y así poder explotar esas ineficiencias de mercado hasta que la empresa vuelva a tener su valor real. Por lo tanto, primera conclusión interesante, y es que si nosotros creemos que estamos en un mercado ineficiente y que por lo tanto el mercado en muchos casos no está valorando bien las acciones, la gracia aquí está en que a corto plazo podemos encontrar esa ineficiencia, pero para que nosotros podamos superar y tener un buen retorno en el mercado, a largo plazo esa ineficiencia se debe cerrar, ese gap se debe cerrar y el mercado a largo plazo debe ser eficiente. Las características principales del mercado eficiente son las siguientes. La eficiencia del mercado no requiere que el precio de mercado sea igual al valor real de la empresa en todo momento. Sí que es cierto que acabo de decir que la teoría eficiente dice que los precios y las acciones representan ese valor real, pero no quiere decir que lo estén haciendo en todo momento, ya que esta teoría dice que en muchos casos, sobre todo a corto plazo, puede haber una distorsión entre el valor real y el valor al que cotiza esa acción en bolsa, pero que esas desviaciones tan solo son aleatorias, por lo tanto no tienen ninguna justificación. Esto implica que existe la misma probabilidad de que una acción esté sobrevalorada o infravalorada. Por ejemplo, en un mercado eficiente, si midiéramos una acción por el ratio PER, es decir, a cuántas veces beneficios cotiza, que el múltiplo medio de la bolsa es de 15, a lo mejor podríamos encontrar una acción que cotizara 30 y si creyéramos que el mercado es ineficiente diríamos que es una acción que está cara quizás, pero si nos ponemos en el supuesto de que el mercado es eficiente, extraeríamos la conclusión de que esa empresa a un ratio PER de 30 veces, que podría parecernos caro en un principio, no tendría ni más ni menos posibilidades de estar sobrevalorada que otra acción con un PER mucho más bajo de a lo mejor 10 veces. Es decir que, por ejemplo, aquí tenemos el PER histórico del S&P 500 del mercado americano desde el año 98 y vemos que la media es de 16,8 veces. En la actualidad estaríamos por encima de esa media, pero en este gráfico no podríamos concluir que eso fuera ni barato ni caro, tendríamos la misma posibilidad. Por lo tanto, si esto fuera así, extraemos otra conclusión, y es que el inversor no puede a largo plazo conseguir con ninguna estrategia ser capaz de encontrar acciones infravaloradas y superar al mercado. Después tenemos que la eficiencia del mercado asume que toda la información, tanto pública como privada, se refleja en los precios del mercado. Esto implicaría que incluso insiders con información privilegiada no serían capaces de superar al mercado. Aunque existen tres tipos de diferencias, tres tipos de niveles, de menos a más. Tenemos la eficiencia de forma débil, que nos dice que el precio actual refleja la información de los precios pasados, lo que sugeriría que los gráficos y el análisis técnico no tienen ninguna validez y no sirven para encontrar acciones infravaloradas. Después el punto número 2, la forma semifuerte, que es cuando el precio actual refleja la información no solo de los precios pasados, sino también toda la información pública, incluidos estados financieros y los nuevos informes. Y por último, con una eficiencia de forma sólida, tenemos que el precio actual refleja todo, la información, tanto pública como privada, y ningún inversor podrá encontrar acciones infravaloradas de forma constante. Por lo tanto, en un mercado eficiente, la valoración y la investigación de cualquier empresa sería una tarea costosa que no nos ayudaría a superar al mercado. La probabilidad de encontrar una acción infravalorada sería del 50% contra el 50%, ya que sería algo aleatorio. Por lo tanto, aquí la inversión activa, tanto en fondos de inversión como cartera personal, no tendría sentido para aquellos que penséis que esto es así. Aún así, recordemos que, como he dicho, la eficiencia de mercado no está diciendo que siempre el mercado sea eficiente, sino que, como hemos dicho, las acciones pueden estar mal valoradas, pero eso es aleatorio, no es justificado. Y después también la teoría dice que no es cierto que ningún inversor pueda batir al mercado. A corto plazo eso es también muy aleatorio y pueden haber muchos gestores que batan al mercado, y que además a largo plazo también pueden existir, pero que eso sería también cuestión de suerte. En el canal hemos visto muchas veces que batir al mercado, el principal y el más
difícil de los objetivos que tiene cualquier fondo de inversión activa, es complicado, ya que a corto plazo en Estados Unidos son el 48% de los fondos los que ganan al mercado, pero a medida que nos alejamos, pues este dato va empeorando hasta llegar a los 15 años, cuando solo es el 6% que lo consigue. Por eso la teoría del mercado eficiente se basa en la probabilidad para decir que por esta suerte habrá gestores que sí que a largo plazo batan al mercado. Y aquí, obviamente, mi opinión, que después la iré comentando, es un poco opuesta, ya que sí que es cierto que hay muchos gestores, obviamente aquí salen los mejores, que han batido al SP500 durante muchos años. Por ejemplo, Walter Scholz, Philip Carret o Warren Buffett han batido al SP500 durante más de 50 años. Sí que es cierto que existe esa probabilidad, pero batir al mercado de manera consistente durante tantos años, para mí por lo menos no me parece cuestión de suerte, sino que entiendo que hay características similares entre todos estos inversores que han hecho que tengan éxito en bolsa. Para que se dé la ineficiencia en el mercado se deben cumplir varias cosas. El activo que sea la fuente de la ineficiencia debe negociarse, obviamente. Después, los costes de transacción de ejecutar el sistema deben ser menores que las ganancias esperadas. Y eso, sobre todo en los últimos años, con costes de transacción en brokers muy bajos, se puede conseguir. Y después, debe haber inversores que maximicen las ganancias y que reconozcan el potencial de exceso de retorno, que puedan replicar el sistema que gana el mercado y tener los recursos para comerciar con las acciones hasta que la ineficiencia desaparezca. Otro tema interesante y una contradicción interna de la teoría del mercado eficiente es que nos dice, como hemos visto, que a largo plazo, aunque hay alguna suerte y anomalías, pues no existe la posibilidad de vencer al mercado, pero a su misma vez exige que los inversores deben buscar ineficiencias en el mercado para que éste sea eficiente. Y esto es como una paradoja al final, porque entonces, si los inversores dejaran de pensar que los mercados son eficientes, estos se volverían más ineficientes. Dicho esto, pasamos al punto número 2, a la segunda parte de este vídeo, que son las críticas al mercado eficiente. Estas hipótesis del mercado eficiente llevan muchos años enseñándose a nivel académico en las universidades, e incluso son utilizadas por algunas gestoras de productos indexados, obviamente, como argumento comercial, lo que constituye un enorme despropósito. Desde la década de los 70, Wall Street ha estado dominado por la hipótesis de los mercados eficientes, que se escribió por fama, y la teoría moderna de las carteras, de Markowitz y también Sharpe. Y es que todo esto está muy bien a nivel académico, pero yo creo que la realidad se distorsiona un poco. Y es que, por ejemplo, estas teorías académicas que estamos viendo, que se basan también en el mercado eficiente, traducen o igualan el riesgo a la volatilidad. Por ejemplo, el ratio Sharpe, que es el índice que compara el retorno de una inversión con su riesgo, vemos que en el denominador tiene la desviación estándar, que es una medida de la volatilidad. Y es por ello que inversores tan grandes como Howard Marks comentan que esto no es correcto, pero que simplemente es la mejor medida académica que podemos utilizar para tener alguna variable que analizar. El índice de Sharpe puede insinuar un retorno ajustado al riesgo de la misma manera que la volatilidad insinúa el riesgo, pero dado que la volatilidad no es riesgo, el índice de Sharpe es una medida muy imperfecta, ya que realmente que una acción, por ejemplo, muy líquida y pequeña, tenga una variación diaria muy alta en el precio de su acción, no quiere decir que tenga más riesgos si a la empresa no le ha pasado nada a nivel fundamental. Simplemente que son los vaivenes del mercado a corto plazo que tienen en cuenta el pesimismo y el optimismo de los mercados y de los inversores, que a veces puede ser muy exagerado, y por ello que también se crean burbujas que veremos posteriormente. Pero para nada me parece correcto utilizar modelos que estén equilibrando o simulando que el riesgo equivale a la volatilidad. Pero creo que está muy interiorizado, e incluso yo he hablado con gestores a los cuales les he recomendado alguna acción más pequeña y directamente me han dicho que no, porque esa empresa era más volátil y que por lo tanto tenían más miedo de invertir en ella, y después cuando cae un 5 o 10% empiezan a venderla, cuando realmente la acción no le tiene por qué pasar nada. Martin Whitman, fundador y codirector de inversiones de The Third Avenue Management, también ha hablado sobre el tema y explica claramente cómo hay un factor muy importante que afecta a esta ineficiencia de mercado y que critica el modelo eficiente. Y es que en los mercados no hay dos inversores con un mismo valor intrínseco, que calculen un mismo valor intrínseco para una empresa. Y comenta que eso depende de una multitud de factores que en cada caso es diferente, dependiendo de cada circunstancia personal. Tanto el precio como el valor incluyen una multitud de factores que son cambiantes, y de ahí que haya cambios impredecibles en las acciones. No es lo mismo que un inversor analice una compañía siendo inversor a largo plazo, inversor value investor, o un trader que invierte a corto plazo, o un inversor activista que tiene que cambiar ciertas cosas dentro de la empresa y tiene intereses también más a corto plazo, o un inversor institucional que simplemente se debe fijar en los resultados trimestrales y en el crecimiento del beneficio por acción. Y lo mismo sucede con los precios. Estos serán más altos o más bajos dependiendo del nivel de liquidez, de las noticias, del estado anímico de los inversores, etc.
Por lo tanto, cada uno tiene su propio perfil de riesgo, sus circunstancias y su horizonte temporal, que además son distintos y cambiantes. Y eso da lugar a un dinamismo y a un mercado que constantemente se está moviendo y que es imposible de predecir. Todo desemboca en un sistema complejo de piezas móviles y en donde un movimiento en una pieza provoca movimientos imprevisibles en los demás, la acción humana. Por lo tanto, y también en mi opinión, aquí vemos un factor clave que está contradiciendo a la teoría del mercado eficiente, que se basa en gran parte en la racionalidad del mercado. Y es que si encima observamos cómo las burbujas aparecen constantemente cada ciertos años o cada ciertos meses en los mercados en diferentes tipos de activos, lo cual nos sugiere que hay cierta recurrencia o que hay ciertos patrones de repetición de burbujas, ya que normalmente siempre va a haber gente que quiere hacerse rica a corto plazo. Y existen algunos experimentos que se han hecho empíricos muy interesantes, como por ejemplo uno que se realizó en la Universidad de Arizona, un estudio experimental en el que se les dijo a los traders que se declararía un pago de dividendo después de cada día de negociación en una empresa, determinado aleatoriamente entre 4 posibilidades: 0, 8, 28 o 60 centavos. El pago promedio fue de 24 centavos, por lo tanto, el valor esperado de la acción en el primer día de negociación de un experimento de 15 días fue de 3,60 dólares, es decir, 24 centavos de media por 15 días. El segundo día fue de 3,36 y así sucesivamente. A los traders se les permitió comerciar todos los días. Los resultados de 60 de estos experimentos se resumen en el siguiente gráfico que vemos. Aquí hay una clara evidencia de la formación de una burbuja especulativa durante los periodos 3 a 5, donde los precios superan los valores en una cantidad significativa. La burbuja finalmente estalla y los precios se acercan al valor esperado al final del periodo. Si esta manipulación de los precios es posible en un mercado simple en el que todos tienen la misma información, pues es claramente factible en un mercado enorme donde la información se interpreta de manera distinta y hay mucha más incertidumbre sobre lo que se espera en ese valor. Y esto básicamente es el estudio de las finanzas conductuales. Y hay dos características o conclusiones de estas finanzas conductuales que quería compartir con vosotros. Punto número 1, y es que a los inversores no les gusta admitir sus errores. Por lo tanto, tienden a aferrarse a la pérdida de acciones durante demasiado tiempo o en algunos casos duplican sus apuestas a medida que las acciones pierden valor. Y punto número 2, más información no siempre conduce a mejores decisiones de inversión, al contrario de lo que diría la teoría de mercados eficientes. Los inversores parecen sufrir tanto de una sobrecarga de información como de una tendencia a reaccionar ante la información más reciente. Ambos dan como resultado decisiones de inversión que reducen los retornos a largo plazo. Después también quería comentar algo sobre las recomendaciones de analistas, que claramente tienen una posición privilegiada en el mercado debido a la información que poseen, tanto pública como privada. Y a partir de esta información, pues, ellos recomiendan compras o ventas. Y aquí podemos ver ese efecto de la psicología de los inversores, ya que si un mismo analista emite una recomendación de compra y otra de venta, la de venta afecta más negativamente al precio de la acción que la de compra. En este gráfico podemos ver cómo WOMAC documenta que el efecto del precio de las recomendaciones de compra tiende a ser inmediato y no hay evidencia de cambios de precios después del anuncio, mientras que los precios continúan con una tendencia a la baja después de las recomendaciones de venta. El gráfico muestra un aumento del 3% en las compras, mientras que cae alrededor del 4% en las ventas. Y me quedo también con una frase muy interesante de este estudio. Existe una relación negativa en la sección transversal entre los retornos obtenidos por las acciones y la cantidad de analistas que siguen la acción. Es decir, aquellas acciones menos seguidas por el mercado y con menos analistas, con menos cobertura, son las que tienden a hacerlo mejor en el mercado. Por lo tanto, toda esta complejidad se refleja de forma diaria en los precios que nos da el mercado, afectados por la psicología de los inversores, dependientes en gran medida de las perspectivas económicas, que casi siempre son equivocadas y en todo caso imperfectas, noticias del momento, siempre con sesgos negativos y todo lo que tenga una enorme incidencia sobre los precios a corto plazo. Conocer y no dejarse dominar a largo plazo por estos acontecimientos es lo que ofrece, en mi opinión, una ventaja al inversor particular que podrá diferenciar entre el valor transaccional, el precio del mercado actual y el valor real de esa acción. Y es que vistos todos los puntos, os doy un poco mi punto de vista. La teoría del mercado eficiente tiene puntos también muy interesantes, pero me inclino más siempre a esa parte más ineficiente. Obviamente hay muchos mercados, muchos sectores y hay partes del mercado más ineficientes y otras más eficientes. Por lo tanto, me inclino para buscar aquellas partes en las que exista más ineficiencia.
porque como hemos visto, es muy difícil, sobre todo para los fondos más grandes, obtener retornos que superen al mercado. Hemos visto la carrera de Warren Buffett como al principio él obtenía retornos del 50% y a medida que tiene un portfolio de miles y miles de millones, pues es muy complicado que supere al mercado. Por ello creo que nosotros, al ser inversores particulares, es algo que he comentado muchas veces, tenemos esa ventaja, ya que van a existir más ineficiencias de mercado, sobre todo a corto plazo, en acciones sobre todo pequeñas, más ilíquidas, en las que haya menos cobertura de analistas y en las que podamos aprovechar simplemente analizando esa empresa y obteniendo información que nadie más ha mirado, que muy poca gente ha mirado y que no tiene ningún coste excesivo ni de transacción ni de acceso a la información en la mayoría de casos, que eso es algo que difiere con la teoría del mercado eficiente, y por lo tanto los beneficios de esa ineficiencia son más grandes que los costes que nos suponen. Y ahí los fondos grandes no van a poder entrar, no van a poder analizar. Y después, a medida que sí que el mercado avance y a largo plazo quizá la acción empieza a tener más cobertura, más liquidez, etcétera, etcétera, y empiezan a entrar los otros fondos, como ya estamos dentro con esa información, nos podemos aprovechar, ya que hemos dicho al principio que debe ser el mercado ineficiente a corto plazo, pero después empezar a converger y empezar a ser más racional a largo plazo para que obtengamos ese beneficio. Por ello os enseño también este gráfico en el que vemos el exceso de retorno según el tamaño de la cartera. A medida que nuestra cartera es más grande, pues obtenemos un retorno menor. Por ello vuelvo a decir, si tenemos una cartera particular, como en mi caso que tenéis el proyecto Turtle Capital, en el que enseño toda la cartera, posiciones, evolución, que os voy a dejar aquí el último episodio, podemos jugar en ese terreno más ineficiente del mercado, donde sobre todo las small caps o empresas más pequeñas o situaciones especiales que por todas estas características no tienen ojos observando ni analizando lo que está pasando, nos da la oportunidad, o al menos esa es mi opinión, y de poder superar al mercado. En cambio, fondos más grandes, como hemos comentado, y lo dicen los propios datos, a corto plazo es muy aleatorio, pero a largo plazo es mucho más complicado. No es que lo diga yo, sino que lo han comentado también muchos gestores que han venido al podcast de Entre Inversores, incluso lo comenta el propio Alejandro Estebarán del Arte de Invertir, que tenéis el episodio del podcast aquí arriba por si lo queréis ver, y también es un poco lo que yo pienso y mi opinión respecto a eso, si no tampoco tendría una cartera a nivel personal. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, os vuelvo a recordar que si no estáis suscritos os podéis suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dejando un gran like, y también os agradecería después de ver este vídeo que me dejarais en los comentarios cuál es vuestra opinión, si estáis de acuerdo conmigo, si no, también me gusta siempre respetar todo tipo de opinión y todo tipo de inversión, y me interesa mucho saber qué pensáis y cuál es vuestro punto de vista. Sin más, nos vemos en el próximo episodio, os dejo aquí el vídeo del último capítulo de mi cartera personal y recordad siempre invertir con cabeza.